el arroyo de Querib, Elías es guiado a Sarepta de Sidón para ser alimentado a través de una palabra que sale de su boca, pero el recurso está en las manos de la viuda. Lo único que va a generar que el recurso se convierta en milagro es la palabra que está en la boca del profeta. La Biblia dice que también en medio de lo que está pasando, tiempo después, dice que su hijo muere. El Señor resucita, el Señor revive, a su hijo, y la Biblia enseña que la mujer reconoce una vez más que este hombre es varón de Dios. Seguimos hablando acerca de Abraham, cómo ofrece a su hijo sobre un lugar. Hablamos de poner aquello que se convierte en un ídolo, en algo importante en nuestra vida, en el altar de Dios. Hablamos de la importancia de sacrificar todo. De pronto nos encontramos con Elías y los profetas de Baal, porque estamos en un vislumbre sobre la vida de Elías. Anote, porque esto lo va a catapultar en el nombre de Jesús. Y vuelve a escuchar esta palabra todas las veces que pueda. Si les puede escuchar 5, 10, 15, 17 veces, hágalo y compártaselo a miles para que puedan escuchar palabra de Dios. Hablamos del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino? Reino no es las locuras que nos han dicho. Hay un verso en la Biblia que es tan claro, pero tan poco predicado. Parece que a los predicadores no nos gusta hablar de esto. La Escritura dice que el reino no es comida, ni es bebida. Estaba leyendo eso mismo de una versión antiguísima que es la Vulgata, pero la Vulgata antes de una que hay por allí. Y dice la Vulgata, el reino de los cielos no tiene que ver con tus necesidades. El reino de los cielos tiene que ver con las prioridades del corazón de Dios. Y las prioridades del corazón de Dios es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Las prioridades del reino de Dios es visita al huérfano y a la viuda, darle de comer a ellos. Las prioridades del corazón de Dios es que si alguien está preso hay que ir a visitarlo. Si alguien está en un hospital hay que ir y llevar sanidad. Esa es la prioridad del reino. Es la prioridad del reino. Los judíos se sentían gigantes porque tenían un templo majestuoso que solo Herodes había durado 46 años reconstruyéndolo. Era una joya arquitectónica. Sin embargo, Yeshua se detuvo y le dijo, ese templo que ustedes ven en 3 días se cae. Y en 3 días lo vuelvo a levantar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y mirando la ciudad al verla lloró sobre ella, sobre Jerusalén. Porque 72 años, porque 37 años después Jerusalén sería invadida por Tito Vespasiano y los muros caerían sobre los hijos. Hablamos sobre Éxodo capítulo 30 o 32, donde dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de Moisés, porque a este hombre, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón se levantó y le dijo, apartad los zarcillos que están en vuestras orejas y en las orejas de vuestros hijos, y traédmelos acá. Y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y al día siguiente se levantaron y ofrecieron fiesta. Y levantaron holocausto, dice la Biblia. Y Aarón les dijo, estos son los dioses que te sacaron de tierra de Egipto. O sea, parece que no les importó ni la nube, ni la columna de fuego, ni el mar abierto, ni las plagas en Egipto, ni la peña que brotaba agua, ni las codornices. No les importó. La Biblia dice que Moisés está en lo alto recibiendo los mandamientos o las tablas de la ley. Moisés está en lo alto cuando Dios le dice, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ni siquiera Dios se atrevía a decir mi pueblo. Dios dijo, tu pueblo se ha corrompido. Hay versiones antiguas como la cantera que dice que cuando Moisés descendió la gente estaba desnuda en todo tipo de aberración sexual.
en todo tipo de promiscuidad. Habían decaído y se habían devalorado como si fueran basura. Se arrastraban como si fueran gusanos en medio de brasas. Nunca habían valorado la bondad y la misericordia de Dios. Parece que nunca honraron. ¿Por qué? Porque tú puedes y yo puedo estar envuelto en milagros y el corazón nunca haber sido regenerado. Judas vio milagros y se perdió. El primer rey de Israel, que de los hombros para arriba nadie era más alto que él, cuyo nombre era Saúl, al final termina consultando a una bruja en Endor. Entonces quiere decir que uno puede hablar en lenguas y no estar lleno del Espíritu Santo. Puede ser que se las aprendió. Uno puede hasta profetizar y no puede ser Dios el que hable. Uno puede andar haciendo cosas y puede tener una vida totalmente aberrada por el pecado y una vida que no honra al Señor. Yo tengo mucha pena cuando veo gente sufriendo. Hay mujeres que por un hombre se vuelven locas, no duermen, lloran día y noche. Y hombres viceversa, se van a beber alcohol, se van a escuchar música, se parece que se murieron. Pero usted nunca los mirará tirados de madrugada, gimiendo y diciendo: Dios, he perdido tu presencia. ¿Dónde está el Dios que un día me habló? ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu presencia? ¿Dónde está? Usted no ve mujeres tiradas al piso diciéndole a Dios: yo quiero ser llena de tu gloria. No, pero usted ve gente sufriendo por un pedazo de carne y casi siempre sufren por un agresor. Casi siempre sufren por un hombre que la cambió por otra. Y aquí están como tontitas orando a Dios para que Dios les devuelva ese pedazo de carne inmunda. Porque les gusta ser trasquiladas como las ovejas. Porque les gusta el masoquismo, les gusta la vergüenza, les gusta ser pisoteadas, porque la escala de valores, su nivel de valor es el más bajo. Porque en el nivel de aceptación parece que ni siquiera se aceptan. Toda la vida mendigan amor, toda la vida mendigan que alguien les dé un abrazo, que alguien les dé una caricia, que alguien les dé un beso. Y sucede que el amor no se mendiga. El amor se merece. El amor se merece de la mejor manera. Entonces entramos en Elías y los profetas de Baal. La Biblia dice en el mismo Primero de Reyes, capítulo 18. Hoy voy a hablar largo porque tengo mucha palabra que dar. Anote, por favor. Anote. Dele compartir, dele compartir, dele compartir, dele compartir, dele compartir, dele compartir. Se nos han agregado muchos pastores. Hay una pastora de República Dominicana que me escribió y le dije: voy a orar primero. Y mientras oraba esta madrugada, el Señor hablaba a mi corazón. No podía arrodillarme porque no podía arrodillarme. Pero la presenté al Señor y me dijo: ayuda a esa mujer a llegar lejos. Vamos a caminar juntos, pastora. Saludo a muchos pastores en Costa Rica que están bajo la cobertura de nuestro ministerio, porque no es bajo la cobertura mía, sino bajo la cobertura de un ministerio. Tenemos gente en 42 naciones orando por ustedes. Y les amamos, honramos a Dios. Conocí un hombre valioso aquí en Costa Rica que se llama Denis. Es un hombre de Dios, es un pastor con un llamado muy fuerte al apostolado, un hombre que es un ser de luz. Un ser de luz, con una congregación preciosa, que Dios está trabajando con ellos. Y vamos a tener un Zoom con ellos. Por ahí veo a Robertito Cordero, que es alguien a quien yo amo muchísimo. Roberto, tenemos una sopa pendiente, Roberto. Fernanda, tenemos también una comida pendiente. Dana, también tenemos una comida pendiente. Nada más que yo no como mucho. Francis, Fey, tanta gente, Vergara. Gloria a Dios. Dice la Biblia: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo:
solo yo he quedado profeta de Jehová. Esto no era cierto, porque Dios después le habla que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Oiga, qué fuerte es esto. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y pónganlo sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Luego invocad vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, Baal, respóndenos. Baal, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. La versión antigua dice que no saltaban, dice que danzaban. Oiga, qué interesante es esto. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. La cantera dice, posiblemente a tu Dios le dio mal de estómago y tiene diarrea y está enfermo para venir a ustedes. Y ellos clamando a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese. La versión antigua dice, pero no hubo un solo Dios de los que ellos invocaran que tuviera presencia ese día allí, pues eran dioses falsos. Eso dice la versión antigua. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Subraya esa palabra. Él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, o Yisrael será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros, subraye la palabra 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, también se había llenado la zanja con agua. Aquí hay una revelación poderosísima. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Subraye la palabra, una gran lluvia se oye. Subió acá a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro sobre sus rodillas y dijo a su criado, subid ahora y mirad hacia el mar. Y él subió y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre
que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo gran lluvia. Subraya la palabra, los cielos se oscurecieron y hubo gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano del Señor estuvo con Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas tu cabeza estará sobre ti. Esta es la historia de dos personajes antagónicos cuyos nombres revelan el tipo de relación que tiene cada uno con su respectivo Dios y la misión encontrada a cada uno. Voy a leer un poco más y me regreso. El nombre Elías en hebreo se traduciría como el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios, el existente, el eterno Dios, el gran Dios. Pero es que interesante es esto. Y la misión principal era restaurar lo que se había desarreglado. Ahora, la palabra Jezabel significa la esposa de Baal. Lo interesante es que proviene de dos palabras que significan respectivamente casa, encerrar, cercar, soberbia, morar, residir y soberbia. Significa al final casa de soberbia, morada de soberbia, residencia de la soberbia, donde se encierra la soberbia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Elías regresa. Dice que se lo encuentra un hombre que había escondido muchos profetas y Elías le dice, ve acá, dile que aquí estoy. Elías estaba en el torrente escondido, viviendo allí. Después pasa a Sarepta de Sidón y es enviado por Dios a la misma tierra y a la misma realidad del hombre que lo busca para matar. Eso quiere decir que uno puede tener temores, uno puede tener vicisitudes, puede tener cuitas, puede tener quimeras, puede tener muchas cosas. Pero cuando Dios habla, lo débil se convierte en sobrenatural. El temor se convierte en valor. Lo que no funciona se convierte en algo que sí funciona. Escuche porque esto le va a ayudar. La Biblia dice que Elías dice, vamos a ver porque tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio. Elías sabía que a los dioses que adoraban los profetas, tanto de Baal como de Acera, que no era uno ni dos, pues Baal y Acera eran dos deidades principales. Pero unido a esas dos deidades habían muchas otras que eran de inferior tamaño. Pero Elías sabe que estas deidades amaban profundamente el sacrificio. Entonces Elías dice, aquí la prerrogativa divina será la siguiente, abro paréntesis. El que es Dios tendrá que consumir el holocausto con fuego. Si no lo consume con fuego, entonces no es Dios. Elías sabía, porque aún en el Nuevo Testamento aparece que al final del camino la obra suya y la obra mía será sometida a fuego. Y lo que es hojarasca se quemará, lo que es de madera se quemará. Solo lo que es de oro fino, que ha sido pulido por Dios. Por eso es que es necesario ir al horno de fuego, porque es en el horno de fuego donde hay purificación. Por eso es que es necesario ir y meternos en el foso de los leones, porque allí es donde Dios se manifiesta. Por eso es que es necesario ir a la cisterna, para que en ese momento de soledad o ser vendido como José, para que en ese momento de incertidumbre te des cuenta que no puedes hacer ni para adelante ni puedes retroceder. Tendrás que mirar hacia el cielo y reconocer que el Señor es Dios. Que el Señor es Dios. Elías entiende lo del sacrificio.
Y Elías dice, aquí habrán 2 ofrendas en 2 altares diferentes. Ustedes preparen el altar como ustedes quieran. Pero es interesante porque antes de él escoger el sacrificio, él había tenido un vislumbre, había tenido una revelación, había tenido una manifestación donde se dio cuenta que el problema de este pueblo que caminaba de aquí para allá y que no tenía un norte, el problema radicaba en el altar. Es que el problema es que cuando el altar se arruina, perdóneme si ofendo, pero usted va a la mayoría de iglesias, por no decir todas, porque todavía hay gente de Dios en esta tierra, pero usted va a miles de iglesias donde lo que hay en los altares es fuego extraño, donde lo que hay en los altares es gente contaminada, donde lo que hay en los altares es pura inmundicia. Usted va a los altares y usted escucha los grupos con unos sonidos estridentes, con unas pantallas preciosas. ¿Hay algo malo en eso? No. El problema es que usted se da cuenta que el de la batería toca para que alguien lo vea. Les gusta mucho exhibirse. Usted ve unas mujeres vestidas tan indecorosamente. Yo estaba en Brasil y tuve que quitar la cara hacia un rincón porque cuando las adoradoras, entre comillas, iban a subir al altar, como había unas gradas para subir, yo dije, esta mujer en el momento que suban se les verá la ropa interior, porque su ropa era tan corta, pero tan corta, que se les iba a ver la ropa interior. Discúlpame, yo no voy a la iglesia, yo puedo esperar que a mí las tentaciones me lleguen fuera, pero yo no puedo esperar que a mí me venga a tentar el diablo dentro de la misma casa de Dios. Yo no puedo esperar ver a un predicador con una ropa tan apretada, que se le marcan sus partes genitales. Para mí eso es falta de vergüenza. Muchos de esos pantaloncitos apretados fueron modas creadas para homosexuales. Pero a la iglesia le gusta copiar todo lo del mundo. Ahora no estoy diciéndole a usted que usted tiene que ser un religioso y un legalista. No. Lo que le estoy diciendo es que una cosa es como yo me puedo vestir en mi casa y otra cosa es cuando yo subo al altar de Dios. Es que el altar de Dios es santo. Es que el altar de Dios no se puede pisotear. Es que tú no puedes jugar, ni yo puedo jugar con la presencia de Dios. Por eso hay tanta muerte en el mundo, porque Dios se hastió del fuego extraño. Los altares están derribados, los altares están por el piso. Usted mira que la prédica de hoy es una prédica liviana que no incomoda a nadie. Es una prédica donde es normal que se aprueba todo. Se aprueba todo. Se aprueba todo. Y yo no tengo problemas. Si la gente me pregunta, pastor, pero se puede celebrar el sábado, porque el sábado es el día del Señor. Amén. Pero yo no voy a aceptar que usted el domingo se vaya a hacer locuras. Porque sucede que no solo el sábado es del Señor, también es el lunes, también es el martes, también es el miércoles. Y hay gente que entre semana come lo que les da la gana, pero el día sábado tienen algo así como muy consagrado. Discúlpame, hay demasiada gente que está en pecado porque tiene un espíritu de gula y de gula y de gula y de gula, con un gran abdomen así. Oren a Dios para que no les dé COVID, porque si les da COVID se mueren. Porque la gente con problemas de obesidad es la gente que más se está muriendo en esta pandemia. Fuerte, pero es la realidad. Es que del Señor no solo es el sábado, el Señor también son los días siguientes. Y cuando una iglesia no entiende esto, Elías mira y Elías dice, por eso es que esta gente claudica entre dos pensamientos. Por eso es que esta gente un día están del lado de Jehová, otro día están con Acera, otro día están con Baal, otro día están con Jezabel, otro día todo se corrompió. Lea la Biblia. Por ahí tengo un hombre de Dios, Abner Muñoz, es de Honduras, es un evangelista que ahora es pastor. Feliz de saber que estás conectado, hijo. Te amo y te bendigo. Por ahí está Prisi, bendiciones para ti. Saraima, tenemos
más o menos 300 personas conectadas en Instagram. Tenemos un montón de gente conectada en Instagram, 300 personas. ¿Cuánta gente tenemos? Tenemos 1500 personas en Facebook, en YouTube. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pero Elías mira y Elías se da cuenta que el altar está arruinado. El altar se cayó. Y dice la Biblia que cuando ellos hicieron lo que iban a hacer, porque no tienen ni siquiera un norte. Pero qué tremendo es cuando hay un hombre de Dios que sabe cómo son las cosas, que sabe cómo se camina, que sabe cómo se manifiesta esto, que sabe cómo funciona el reino de Dios. Es que no se puede mover la presencia y menos la gloria, menos la glosolalia, que es el hablar en lenguas, menos el chequina, menos el fuego en la gloria de Dios, la manifestación de su presencia, si no hay un altar arreglado. Y Elías se detiene y dice: el problema de ustedes es que aquí hay demasiado profeta engañoso, aquí hay demasiada gente que habla solo lo que la gente quiere oír, aquí hay demasiado espíritu de mentira, aquí hay demasiada gente engañada, aquí hay demasiada gente metida en espíritu de brujería, de hechicería, aquí hay demasiada gente que tienen a Jezabel como profeta y Jezabel es una bruja, Jezabel es un instrumento en las manos del diablo, aquí hay demasiada gente que está aturdida por el diablo, porque el problema es que donde el altar se arruina todo. 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 Y Elías mira que el altar está arruinado. Dice que tomó 12 piedras. Y eso tiene ahí su explicación, que no hay que hacerla. Toma 12 piedras conforme a los 12 nombres de los hijos de Jacob. Y dice que levanta un altar con 12 piedras. 12 piedras. Oye, qué poderoso es esto. 12 piedras. 12 piedras. Se ha dicho por años que 12 es número de gobierno. Se ha dicho por años que 12 es un número apostólico. Toma 12 piedras y las pone y levanta un altar. Pero Elías va un poco más allá. Se da cuenta que no es solamente poner 12 piedras, sino que Elías dice, no es solamente poner 12 piedras. Conforme la tribu de los hijos de Israel, el cual ha sido palabra del Señor diciendo: edifico un altar de 12 piedras en el nombre de papá alrededor de la leña. Dice: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Y digo: hacerlo otra vez, hacerlo otra vez. Y cortó el buey en pedazos. Cortó el buey en pedazos. Cortó el buey en pedazos. ¿Por qué? Amado, hasta que su vida y la mía no sea hecha pedacitos, nosotros nunca veremos la gloria de Dios. Nunca veremos al Dios de los cielos. Porque dijo: hagan una zanja. Hagan una zanja alrededor del altar. Quiero que haya separación entre las cosas santas y lo que no es santo. Si tú de mañana me buscares, dice el Señor, si fueres limpio y recto, ciertamente se levantará por ti y se despertará. Si fueres limpio y recto, si fueres limpio y recto. Y dice que dijo algo tremendo: échenle en 3 veces agua. Parece que él entendió que 3 era número de divinidad. Pero echen 4 cántaros de agua. 4 cántaros de agua. El número 4 aparece 305 veces en las Escrituras. Significa revelación de Dios. El número 4, oiga qué fuerte es esto. El 4 simboliza el cosmos.
y al mundo, ya que son los 4 puntos cardinales. Cuando se dice que en el paraíso habían 4 ríos, Génesis 4:10, significa que todo el cosmos era un paraíso antes del pecado de Adán y Eva. Cuando el profeta Ezequiel llama al espíritu de los 4 vientos que soplen sobre los huesos secos, Ezequiel 37:9, no es que haya 4 vientos, sino que invita a la gloria del Dios viviente que rodea la tierra, que rodea los 4 puntos cardinales. Hamakabashanda y Karamanso Kerebakataramansai. 4. El 4 también representa los 40 días que caminó Elías después de que le dieron una torta. El 4 también representa los 40 años que vagó Israel en el desierto. El 4 también representa 3 temporadas de 40 años que tuvo Moisés, los 40 años que gobernó David, los 40 años que gobernó Saúl, los 40 años que gobernó Salomón. Escuche el que tiene oídos para oír. Los 40 días de ayuno del Rey de Reyes y del Señor de Señores, los 4 evangelios. El 4 es un número de revelación divina. Hasta que no haya revelación, no podremos entrar en dimensiones profundas. Échele en 4 cántaros de agua y me parece ver a los de acera y ver a los profetas de Baal diciendo: este tipo lo que está es perdiendo el tiempo, este está mal de la cabeza, este no está bien, este perdió la capacidad de cordura, de sensatez, este no coordina sus ideas. Y Elías, el problema era que Elías se estaba riendo de ellos. Hoy usted mira que los hijos de Dios tiemblan ante un brujo. Los hijos de Dios dicen que encontré un gato muerto en la puerta de mi casa. ¿Y qué? Bota esa porquería y entiérralo. ¿No dice la Escritura que ninguna arma forjada prosperará contra ti? ¿No dice la Escritura que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán? ¿No dice la Escritura que por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de delante de ti? ¿No dice la Escritura que oirás al león y al cachorro de león? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No dice la Escritura que tú eres cabeza, que no eres cola? ¿No dice la Escritura que tú estás escondido en el hueco de la mano de Dios? ¿Sabe por qué hay temor? Por falta de presencia. La presencia quema la hojarasca. La presencia hace distinción entre lo que es y lo que no es. ¿Cuánta necesidad tenemos de levantar altares en nuestras casas? Usted quiere prosperar. Yo había decidido no volver a decir esto, pero lo voy a decir. ¿Sabe por qué hay millones de hijos de Dios que no prosperan? Anote esto. La Biblia dice que Satanás es el acusador. La Biblia dice que Satanás acusa. Y durante muchos años se ha predicado y hemos predicado que Satanás no tiene más acceso, pero la Escritura no enseña eso. ¿Sabe por qué hay gente que no prospera? Porque cada vez que traen un diezmo, cada vez que traen una ofrenda, hay un príncipe que va delante del Señor y le dice a ese hombre: es cierto que trajo una ofrenda, es cierto que trajo un diezmo, es cierto que trajo una primicia, es cierto que presentó un voto, pero lo hizo en ilegalidad. Eso que hizo no tiene legalidad. ¿Por qué no tiene legalidad? Porque él ofrendó para seguir en el liderazgo. Él ofrendó o diezmó para aparecer en un libro, porque si revisan el libro y ven que no diezma, no lo ponen a servir, no lo ponen a predicar, no lo ponen como diácono, no lo ponen en el altar, no lo ponen arriba. Entonces nunca diezmaron para Dios, lo hicieron para los hombres. Por eso tienen a un espíritu inmundo acusándolos día y noche. Por eso no salen y cuestionan: Señor, si yo ofrendo, si yo diezmo, ¿por qué no prospero? Porque nunca tuviste legalidad. Y cuando no hay legalidad, cuando no hay legalidad, entonces los demonios se levantan, porque Dios no es legalista, pero Dios es legal. Escrito está
Buscad el reino de Dios primeramente y lo demás será añadido. Cuando usted ve a un hombre que le dice a otro, traiga una ofrenda, mande una ofrenda. No. Lo que se puede hacer es un voto, porque uno puede hacer un voto por sus hijos. Yo lo hago por mis hijas. Yo hago votos por los pastores que damos cobertura. Pero los milagros no se compran. Cuando usted ve una cadena de televisión o de radio que dice a la gente, hermano, mande, porque la Biblia dice que tú ofrendarás por lo que quieres. Ese verso está mal traducido. Siéntese y aprenda Biblia. Tú ofrendarás y Dios te dará lo que Él planeó darte. Nunca la Biblia dice que tú ofrendarás por lo que quieres. Eso es mentira. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Por eso es que han torcido las escrituras. Y por eso hay gente que tiene un demonio que toda la vida los acusa. Usted los ve que cantan y por rato están en el culto felices, pero al llegar a la casa viven en la misma aflicción. Mujeres hermosas que tienen que tener a un viejo verde que tiene esposa para que les cumpla 4 gustos, porque toda la vida tiene un espíritu de mendicidad. Y ese viejo inmundo lo único que le interesa es tener un sexo barato con esa mujer. A mí no me va a decir nadie que una mujer linda le va a andar gustando un viejo todo hecho una desgracia. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira. Pero usted encuentra hasta hijos de Dios en ese sistema, porque tienen demonios que toda la vida los acusan. Espíritus inmundos que los acusan. Y usted ve que en los ministerios lo únicos que prosperan son los apóstoles. Los apóstoles aparcan unos carrazos últimos modelos y usted ve a la gente llegando en bus, en colectivo. No sé cómo le llaman en Argentina, en colectivo, en micro le llaman en Argentina, en guagua. Y usted ve a la gente en una pobreza, pero el pastor dice, es que el que no diezma está en pecado. Usted supiera que la inmensa mayoría de pastores no diezman. No diezman. La gente que menos cree en el diezmo son los pastores y los apóstoles. Ellos les gusta hablar que hay que dar, pero no dan. Yo los conozco y tengo autoridad para decirlo. Y le exigen al pueblo, porque tienen espíritu fariseo, le exigen al pueblo lo que ellos no hacen. No hacen. Las iglesias más grandes del mundo no le dan de comer a los pobres. Las iglesias o los ministerios más grandes del mundo no le dan de comer a los huérfanos. Todo el dinero que entra es para ellos, es para ellos. ¿Usted ha visto algún día un apóstol despojarse de la casa bella que tiene y dice, es que Dios habló conmigo, que ve esta casa y que la venda porque vamos a darle vivienda a 10 familias o a 20 familias que no tienen nada y yo me voy a ir a vivir alquilado? Eso no lo hacen. No lo hacen. Porque para ellos reino son zapatos caros. Para ellos reino. Yo me puse esta camisa bonita porque Daniel me la trajo de Miami. Y esta corbatita me la regaló Diego con la hermana de él, que es una abogada de las mejores, Antonieta. Estos tirantitos se los compré a un chino aquí cerca de mi casa. Hello. Estoy hablando de otra cosa. Pregúnteme a mí alguna vez si yo me detuve a pedirle a Dios que necesito millones. No. La única vez que me presenté fue para decirle, Señor, pon los recursos en mi mano para darle de comer al que necesita comida. Porque un día yo me moriré y a mí no me echarán ni siquiera los zapatos finos. Un día no estaré en esta tierra y yo me presentaré ante Dios y Dios preguntará, tú me viste desnudo y no me cubriste, me viste con hambre y no me diste de comer, tú me viste preso y no me visitaste. Pero usted mira que hoy es toda una arrogancia. La gente estrena ropa todas las semanas. La pastora tiene que estrenar ropa todas las semanas. Los hermanitos están súper arrugaditos, pero la pastora está inyectada de votos por todo lado, porque ella tiene que verse impecable. Pregúntele cuántas veces al año ayuna. Pregúntele cuántas veces al año se mete. Por eso hay gente que no prospera. Por eso hay millones como ustedes que no prosperan, porque han echado su dinero
su dinero en un alfolí maldito, en un alfolí lleno de demonios, en un alfolí lleno de arrogancia, en un alfolí lleno de hipocresía y de maldad. Y le voy a soltar esto final. ¿Sabe qué significa Elías? Significa el Señor es Dios. Él es mi Dios. Él es el eterno. Él es el soberano. ¿Sabe qué significa Jezabel? Significa casa de soberbia, morada de soberbia, residencia de soberbia, donde se encierra la soberbia. ¿Sabe cuál es la misión de Jezabel? Destruir todo lo que tiene que ver con el altar de Dios. Aquí podemos apreciar dos tendencias actuales en la vida de las congregaciones. Unos que creemos en el valor que tiene el altar, la presencia, el fuego de Dios, y otros que quieren destruirlo motivados por su arrogancia y su soberbia. Insistimos nuevamente, el enemigo sabe que el pueblo sin el altar perece, porque cuando el altar se cierra, el cielo también se cierra. Y las consecuencias se tienen a dar sobre el pueblo que ha menospreciado el altar son funestas. Son funestas. Por eso es que usted encuentra en los altares soberbia. Por eso es que usted encuentra en los altares músicos que ni se hablan, músicos que tienen bronca entre ellos, músicos que, como la muchachita que canta, es la novia del que toca la batería, o el que toca el bajo, o el que toca el teclado, o el que toca la guitarra, o el que toca el saxo, o el que tiene los instrumentos los instrumentos de viento, perdón. Entonces usted se da cuenta que las otras muchachitas también están celosas. Y cuando esta canta, se hacen para un lado. Y siempre le dan participación a este y al otro lo tienen como de un lado. Estos salen a comer y a ella no le invitan. Y esa es la gente que está subida en los altares. Esa es la gente que está subida en los altares. Hay ministros que nadie les puede corregir porque ellos son dueños de la verdad. Hay ministros que nunca usted les puede decir nada. Porque si usted les dice algo, se lo comen vivo. Y lo tratan de rebelde, lo tratan de traidor, lo tratan de transgresor. Es más, oran para que a usted le vaya mal. Y si a usted le va mal, dicen es porque tocó al hombre de Dios. Ella acaba de llegar mi doctor. ¡Wow! Llegó mi doctor. Qué bueno. Es el mejor médico de todo Costa Rica. Eduardo Peña. Eduardo Peña, aquí tenemos miles de seguidores. Eduardo Peña, wow, mi doctor Eduardo Peña. Ya se me acabó el mensaje porque llegó el médico y seguramente me va a regañar porque yo tengo que estar acostado y tengo que estar quieto. Ayer me operaron, él estaba allí. Que ansioso, baja el volumen un momentito. Cuando vemos a Elías dirigir una confrontación entre el Dios verdadero y el Dios falso, que es Baal, al reemplazar al pueblo por cosas que no son reales. Cuando esto ocurre, dice que el pueblo dijo bien dicho y guardó un silencio total. Luego da la oportunidad a los profetas de Baal que demuestren la realidad de su Dios. Como era de esperarse, no hubo respuesta alguna, porque hay cosas que no pueden ser reales. No pueden ser reales. Equivocación total. Dios no es evangélico, Dios no es cristiano, Dios no es musulmán, Dios no se representa en Buda, Dios no está en Luis Chimín, Dios no está en los Hare Krishna, Dios no es católico, Dios no es de los hijadistas. No. Dios es Dios. Dios no es una opción en el camino, Dios es el ABC de la vida. ¿Usted se imagina que en 7.500 millones de personas nadie tiene la huella digital que usted tiene? Nadie tiene el olor del cuerpo que usted tiene. Nadie tiene el iris del ojo igual al suyo. Según la robótica, la biogenética y la bioquímica, ni siquiera las cadenas de ADN que componen tu cuerpo son iguales a las de otro. Nacen gemelos, nacen gemelas en la misma placenta, idénticos como dos gotas de agua, pero no tienen ni el componente genético, ni tienen el olor del cuerpo, ni el iris del ojo, ni tienen la huella digital igual. ¿Qué significa eso? Significa unicidad, significa singularidad y significa destino.
destino en la tierra. O sea que usted no es un accidente anticonceptivo. Usted no es el producto de una noche de derroche hormonal. Usted es el producto de un diseño eterno. Yo no sé lo que puede estar usted en este día. Puede ser que usted esté pasando, como decía mi abuela, el Niágara en bicicleta. Yo no lo sé. Puede ser que usted esté en convalecencia, como lo estoy yo ahorita, recién operado. O puede ser que vaya rumbo al quirófano. Puede ser que tenga un familiar que esté pegado a un ventilador con COVID y usted espera que muera. Puede ser que en una noche, un día como este, o noche que ya es en Europa, usted tenga un divorcio en su mano. O tal vez domingo, el lunes tenga un juicio al cual asistir. Yo no sé si usted está a punto de perder una propiedad o está a punto de volverse loco porque no sabe qué hacer. Una hija súper linda perdida en la prostitución, un muchacho con un futuro brillante que está encerrado. Yo conocí cantidad de muchachos en Brasil y en Argentina que adoran una religión que se llama Ubanda y se vuelven como zombies. No salen de una habitación. Los tienen que bañar, se defecan, se orinan, se les crece el cabello. Es un guiñapo de ser humano. Y unos muchachos lindos, con futuro, con preeminencia. No le estoy hablando de un Dios evangélico. Estoy hablando de un Dios que es real. De un Dios que si tú lo buscas lo hallarás. De un Dios que no tienes que estar metido en una iglesia para encontrarlo. De un Dios que vive dentro de ti, de un Dios que te acepta con todas las quimeras y las vicisitudes y las cuitas y las desgracias y las vergüenzas que arrastramos. Pero es tiempo de arreglar el altar, porque cuando el altar no se arregla, estamos en problemas. Cuando el altar se arregla, todo cambia. Cuando el altar se arregla, todo cambia. El altar no tiene nada que ver con piedras. Tiene que ver con ordenar aquello que se desordenó en el camino. Yo oro a Dios para que usted pueda invitar al Espíritu Santo en esta hora. Pongamos a Gadiel algo allí, Danielito, por favor. Oro a Dios para que usted pueda invitar al Espíritu Santo y usted le diga, necesito tu ayuda, porque hace mucho tiempo algo se desordenó en el mundo que nadie ha podido explicar. En un lapso de 250, 300 años, nacieron hombres con el cociente intelectual más elevado que nadie ha podido explicar hasta hoy. En un pedacito de tierra llamado Grecia, nacieron hombres como Tales de Mileto, como Sócrates, como Platón, hombres como Pitágoras. Nacieron un tipo con un nombre rarísimo, que es el padre del álgebra moderna. Se lo atribuyen mucho a Baldor, Mohamed Ibn Musa al-Kawarizmi de Arabia. Nacieron tipos como Diógenes, como Dionisio. Dice que un día salió un filósofo llamado Diógenes con una lámpara encendida al mediodía en una tierra de un clima tropical seco. Yo he ido muchas veces a Grecia, he estado en Atenas, he estado en Panathinaikos. Y dice que un día lo llamaron porque el tipo se iba al parque, iba al ágora, iba al mercado y volvía a su casa con la lámpara encendida. Y lo llamó un concilio de filósofos, le dijeron, Diógenes, ¿qué buscas? Y el tipo dijo 3 palabras, busco un hombre. ¿Usted sabía que esos bustos que hacen así desde los hombros para arriba nacieron en Grecia? Porque en Grecia los hombres se creían más lindos que las mujeres. Y literalmente los hombres se endiosaban. De ahí nace todo lo que es el transvestismo y algunas cosas como esas. Y el transformismo. Y dice que Diógenes dice, busco un hombre. Le dijeron, pero estás loco, Diógenes. ¿Cómo vas a buscar un hombre si esta es la nación de los hombres? Dijo, no. Están muy equivocados. Esta no es nación de hombres. Aquí lo que hay son machos hormonales.
aquí no hay hombres. Entonces le preguntaron, ¿qué es un hombre para ti? Y él dijo, un hombre es aquel que reproduce el carácter y los atributos divinos. Un hombre es una persona con capacidad de individualidad. Un hombre es aquel que dice no aunque los demás digan sí. Un hombre es aquel que tiene la capacidad de conocer el norte hacia dónde va. Los hombres no son movidos por viento de doctrinas. Los hombres no se encuentran en una esquina. Son escasos como el oro. Los hombres solo aparecen en el taller de Dios, siendo formados en el altar divino. Father, happy day. Feliz Día del Padre a todos los hombres y a los que van en camino a convertirse en hombres. Los bendecimos, les mandamos un abrazo grande desde Heredia, Costa Rica. Todo aquel que va a ofrendar porque lo nuestro es que la gente dé, porque tenemos orfanatos, damos de comer a las viudas, damos de comer a los huérfanos. Yo nunca pido plata para mí, yo tengo de qué vivir. Yo tengo mis cositas, tengo mis inversioncitas, tengo mis cositas que Dios me ha dado. La idea es que usted dé para darle de comer a gente. ¿Sabe cuánto subieron los orfanatos en África? Estamos pegando a 90,000 niños. 90,000 niños que damos de comer, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Eso vale miles de dólares. Pruébelo y verá. Pruébelo y verá. Si tú buscas el reino de Dios, Dios te bendecirá. En Panamá tenemos cuenta a través del hermano José, en Colombia a través de la pastora Débora, en Argentina tenemos el PNC, tenemos también en Estados Unidos tenemos el PNC, tenemos el Bank of America, ahí tenemos Cele, tenemos PayPal. En Argentina tenemos al apóstol Ortielli, en República Dominicana tenemos a la pastora Aronit, que no le gusta que le digan pastora, pero problema de ella, para mí sí lo es. Y en Costa Rica tenemos algo que funciona con un Simbe móvil, 8919-5923. En Nicaragua tenemos una hermana que nos ayuda. De ahí hay Western Union, hay MoneyGram, hay RIA, hay todo ese montón de sistemas de envío. Teledólar, un abrazo grande. Nos vemos en la semana. Ustedes son lo mejor que me ha pasado. Toda una bendición. Se les ama demasiado. Goodbye.